La mayor Esperanza Delgado ajustó el enfoque de su mira telescópica. El sudor resbalando por su frente bajo el calor sofocante del Amazonas colombiano. Las hojas gigantescas la cubrían perfectamente, convirtiéndola en una sombra más entre la vegetación densa. A través del lente, el campamento del cartel se extendía como una ciudad en miniatura, laboratorios de cocaína, barracas para sicarios y en el centro, la cabaña principal donde se reunían los jefes. Objetivo a la vista, susurró por el micrófono que llevaba pegado al cuello, esperando órdenes. La voz del coronel mexicano Ricardo Morales crujió en su auricular. Tienes luz verde, Delgado. Elimina al patrón y sal de ahí. Esperanza respiró profundamente, calmando los latidos de su corazón. Había cazado narcotraficantes por toda Sudamérica durante los últimos 8 años, desde que se unió a la Fuerza Multinacional Antinarcóticos. Esta operación en territorio colombiano era diferente. El patrón había ordenado el asesinato de docenas de policías en Medellín la semana anterior. Era personal. El objetivo apareció en la terraza de madera de la cabaña principal. Un hombre alto de espaldas anchas, vestido con camisa blanca y sombrero panamá. Esperanza colocó la cruz de su mira justo en el centro de su espalda. Un tiro limpio, un criminal menos en el mundo. Pero entonces el hombre se giró. El mundo de Esperanza se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera presionado pausa en una película. El rostro que veía a través de la mira era imposible, una alucinación nacida del calor y la tensión. Los mismos ojos verdes que había visto en el espejo toda su vida. La misma cicatriz en la ceja izquierda por una pelea de la infancia. La misma sonrisa torcida que solía hacerla reír cuando eran niños en Caracas. Atenea, Atenea, gritó el coronel Morales por el radio, usando su nombre código. El objetivo está en posición. Dispara. Las manos de Esperanza temblaron. El hombre en su mira no era un extraño. Era Carlos Delgado, su hermano mayor, quien había muerto en un accidente automovilístico en Venezuela. Hace 3 años, ella había estado en su funeral. Había llorado sobre su ataúd. Esperanza responde. La voz de Morales se volvió más urgente. ¿Cuál es tu estado? Negativo, murmuró ella bajando el rifle. No tengo tiro limpio. Era mentira. Tenía el tiro más limpio de su carrera, pero no podía disparar a un fantasma. El hombre que parecía ser Carlos se movió por la terraza, gesticulando mientras hablaba con otros narcotraficantes. Esperanza lo observó a través de los binoculares, catalogando cada movimiento, cada expresión. No era solo parecido, era idéntico. Era él. Replegándome, informó por radio. Posición comprometida. Se deslizó hacia atrás por la espesa vegetación, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. Si Carlos estaba vivo, ¿por qué había fingido su muerte? ¿Por qué estaba trabajando con el cartel más violento de Colombia? ¿Y qué significaba esto para todo lo que ella creía saber sobre su familia? Tardó 2 horas en llegar al punto de extracción, una pequeña playa a orillas del río Caquetá. El helicóptero de la Fuerza Multinacional ya la esperaba, las hélices girando lentamente. El coronel Morales la recibió con expresión furiosa. Era un hombre corpulento, con bigote gris y cicatrices de bala en los brazos. Había perdido a su propio hermano en manos de narcotraficantes 5 años atrás. ¿Qué diablos pasó ahí, Delgado? Rugió por encima del ruido del motor. Tenías al patrón en tu mira y lo dejaste escapar. La posición estaba comprometida, coronel. Había demasiados civiles en el área. Mentira. Morales golpeó el asiento con el puño. Llevo 15 años en esto, sé reconocer a un francotirador que perdió los nervios. Esperanza no respondió. No podía explicar lo que había visto sin sonar como una loca. En su lugar, miró por la ventanilla del helicóptero mientras se alejaban del campamento del cartel. En algún lugar ahí abajo, su hermano muerto estaba vivo, trabajando con asesinos. Tienes 48 horas de descanso, dijo Morales, su voz más calmada. Después, regresamos. Y esta vez, Esperanza,
terminas el trabajo. El helicóptero voló hacia la base militar en Leticia, pero la mente de Esperanza seguía en el campamento. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo el hermano que había enterrado se había convertido en el criminal que debía matar. Esa noche, en su pequeño cuarto en la base, Esperanza abrió su laptop y comenzó a investigar. Revisó archivos policiales, registros hospitalarios, reportes de accidentes. Todo confirmaba lo que recordaba. Carlos Delgado había muerto en Caracas 3 años atrás, cuando su automóvil se estrelló contra un camión en la autopista. Pero también encontró algo más. 2 semanas antes del supuesto accidente, Carlos había renunciado a su trabajo en la compañía petrolera estatal venezolana. Había vaciado su cuenta bancaria. Había vendido su apartamento, como si se estuviera preparando para desaparecer. Esperanza cerró la laptop y miró la fotografía enmarcada sobre su escritorio. Ella y Carlos en la playa de La Guaira, sonriendo bajo el sol caribeño. Él tenía 20 años, ella 18. Era la última foto familiar feliz, antes de que sus padres murieran en el terremoto de... ¿Qué hiciste, Carlos?, susurró a la fotografía. ¿En qué te convertiste? Al día siguiente, recibió una llamada que cambiaría todo. Mayor Delgado, la voz era femenina, Mayor con acento venezolano. Sí, ¿quién habla? Soy María Herrera, periodista de investigación de El Universal. Estoy trabajando en una historia sobre oficiales militares desaparecidos en operaciones antinarcóticos. Su hermano Carlos aparece en mi lista. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mi hermano murió en un accidente automovilístico. Eso es lo que dice el reporte oficial. Pero tengo evidencia de que Carlos Delgado fue reclutado por una organización criminal 3 años atrás. Una organización que infiltra a agencias gubernamentales para proteger sus operaciones. Eso es imposible. ¿Estás segura? Porque tengo una fotografía de él tomada la semana pasada en Bogotá, reuniéndose con conocidos lavadores de dinero. Esperanza cerró los ojos. Todo comenzaba a tener sentido de la manera más horrible posible. Necesito verla, dijo. Ahora, Esperanza se encontró con María Herrera en un café discreto en el centro de Leticia, lejos de la base militar. La periodista era una mujer de 50 años, con cabello canoso y ojos inteligentes, que habían visto demasiada corrupción y violencia. Lo que voy a mostrarle puede destruir su percepción de todo lo que creía saber, dijo María, deslizando una carpeta de manila a través de la mesa. Esperanza abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos bancarios, registros telefónicos, y ahí en una imagen tomada con teleobjetivo, estaba Carlos. Vivo, real, estrechando la mano de un hombre que Esperanza reconoció como uno de los lugartenientes del cartel de Medellín. La operación se llama Hermano Mayor, explicó María. Reclutan oficiales militares y policiales, fingiendo sus muertes para que puedan infiltrarse en organizaciones criminales sin sospechas. ¿Pero por qué Carlos aceptaría algo así? María sacó otro documento. Un reporte médico. Su hermano tenía deudas de juego por más de $200,000. Hombres peligrosos lo estaban amenazando. La operación Hermano Mayor le ofreció una salida, muerte fingida, nueva identidad y la oportunidad de trabajar infiltrado para eventualmente destruir el cartel desde adentro. Esperanza leyó el reporte, reconociendo la letra de Carlos en la firma. ¿Entonces es un agente encubierto? Era, corrigió María. Según mis fuentes, algo salió mal hace 6 meses. Carlos dejó de reportarse con sus manejadores. Los últimos informes sugieren que se ha convertido genuinamente en parte del cartel. Se volvió nativo, murmuró Esperanza, usando la jerga militar para describir agentes encubiertos que adoptan la identidad del enemigo. Exactamente. Y hay más. María mostró otra fotografía. ¿Reconoce a este hombre? Era el coronel Morales, su comandante,
en lo que parecía ser una reunión secreta con oficiales desconocidos. El coronel Morales es uno de los coordinadores de la operación Hermano Mayor. Él sabía que usted reconocería a su hermano en el campamento. Por eso la envió en esa misión. Esperanza sintió náuseas. Me está diciendo que mi propio comandante me usó. La están usando para eliminar a un agente que se volvió desleal. Carlos sabe demasiado sobre la operación. Si habla, podría exponer a docenas de otros agentes infiltrados. Pero él es mi hermano. Para ellos ahora es solo un problema que necesita ser resuelto. Esperanza se levantó abruptamente, derribado su café. La traición era completa. Su hermano había fingido su muerte, su comandante la había manipulado, y ahora se esperaba que matara al único familiar que le quedaba en el mundo. «Tengo que irme», dijo dirigiéndose hacia la puerta. «Esperanza», gritó María, «si regresa a esa base, no saldrá viva. Morales no puede permitir que usted sepa lo que sabe». Esperanza se detuvo en la entrada del café. María tenía razón. Había caminado directamente hacia una trampa, y ahora estaba atrapada entre lealtades imposibles. ¿Qué propone que haga? Tengo un contacto en la DEA americana. Pueden ofrecer protección a cambio de testimonio sobre la operación Hermano Mayor. ¿Y Carlos? Esa es su decisión. Pero si quiere salvarlo, tendrá que encontrarlo antes de que Morales envíe a otro francotirador. Esperanza pasó la noche en un hotel barato, planeando su próximo movimiento. Tenía 3 opciones: regresar a la base y enfrentar la probable muerte, huir del país y abandonar a Carlos, o regresar al campamento del cartel y confrontar a su hermano directamente. La decisión fue fácil. Había perdido a Carlos una vez, no lo perdería de nuevo. Al amanecer, robó equipo militar de un depósito local y se dirigió de regreso al río. Conocía las rutas de patrulla, los cambios de guardia, las debilidades del perímetro del campamento. Esta vez no iría como francotirador, iría como hermana. El viaje de regreso al campamento tomó todo el día. Esperanza se movía cuidadosamente, evitando tanto las patrullas del cartel como las posibles búsquedas militares que Morales habría enviado tras ella. Cuando llegó al perímetro del campamento, ya era de noche. Las antorchas y generadores eléctricos creaban círculos de luz amarilla en la oscuridad de la selva. Esperanza contó al menos 30 sicarios armados, todos con rifles automáticos y chalecos antibalas. Infiltrarse sería casi imposible, pero tenía una ventaja: conocía a alguien adentro. Tomó su radio de campaña y sintonizó una frecuencia que Carlos y ella habían usado de niños para sus juegos de guerra. T-25 megates. «Lobo Gris, ¿me escuchas?», murmuró, usando el apodo que le había dado a Carlos cuando tenían 12 años. «Silencio. Lobo Gris, aquí Águila Roja. Es importante. Más silencio». Entonces, después de 5 minutos que se sintieron como horas, una voz familiar crujió por el altavoz. «Águila Roja está muerta», dijo Carlos, su voz apenas reconocible. «Murió hace 3 años, el mismo día que yo». «Carlos, soy yo. Soy Esperanza. Tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar. Sé sobre la operación Hermano Mayor. Sé por qué fingiste tu muerte. Y sé que Morales me envió para matarte». Esta vez, el silencio se extendió tanto que Esperanza pensó que había perdido la conexión. «Puente Viejo», dijo finalmente Carlos. «1 hora». Esperanza sabía a qué se refería. A 2 kilómetros río abajo había un puente de madera abandonado que habían descubierto durante su reconocimiento inicial. Era territorio neutral, lejos tanto del campamento como de las posiciones militares. El puente colgante se mecía suavemente sobre las aguas negras del río Caquetá. Esperanza llegó primera, posicionándose donde podía ver ambos extremos del puente, pero permanecer oculta en la vegetación. Su pistola estaba desenfundada, pero no apuntaba. No sabía si el hombre que vendría sería su hermano o el criminal en que se había convertido.
Carlos apareció exactamente una hora después, emergiendo de la selva como un fantasma. Se había cambiado la camisa blanca por ropa de combate verde oliva y llevaba un rifle de asalto colgado del hombro. Pero su cara era la misma que había obsesionado los sueños de Esperanza durante 3 años. «Esperanza», dijo, deteniéndose en el centro del puente. Su voz era más profunda, endurecida por años de fingir ser alguien más. «Carlos». Ella salió de su escondite, manteniendo las manos visibles. «Pensé que habías muerto. Morí». Carlos Delgado murió en esa autopista de Caracas. El hombre que ves ahora es Santiago Vargas, lugarteniente del cartel de los hermanos. ¿Te escuchas cuando hablas? Esperanza subió al puente, acercándose lentamente. «Eres mi hermano, crecimos juntos. Jugamos en estas mismas selvas cuando papá trabajaba en los campos petroleros». Carlos rió amargamente. «Esos niños también murieron. Esperanza. Murieron cuando nuestros padres fueron aplastados por ese terremoto. Murieron cuando tú te fuiste a la academia militar y me dejaste solo con las deudas y los problemas. Te ofrecí ayuda, te supliqué que vinieras conmigo». ¿A qué? ¿A convertirme en otro soldadito siguiendo órdenes de coroneles corruptos como Morales? Carlos escupió. «Al menos aquí soy honesto sobre lo que soy». Esperanza se detuvo a 3 metros de... Podía ver las nuevas cicatrices en sus brazos, las líneas de tensión alrededor de sus ojos. La selva lo había cambiado, o tal vez había revelado quién había sido siempre. «María Herrera me contó sobre la operación Hermano Mayor. Comenzaste como agente infiltrado. ¿Qué pasó?» Carlos se tensó al escuchar el nombre de la periodista. «¿Hablaste con esa mujer? Esperanza. No tienes idea de lo que has hecho». «¿Qué he hecho?» «Herrera no es periodista. Es una agente de la CIA que coordina operaciones encubiertas en toda Sudamérica. La operación Hermano Mayor es suya». El mundo de Esperanza se tambaleó nuevamente. «Eso es imposible». «¿De verdad? ¿Piensas que es coincidencia que apareciera justo cuando descubriste que estoy vivo?» Carlos se acercó un paso. «Te manipuló exactamente igual que Morales. Te dio suficiente información para que vinieras aquí, pero no la historia completa». «¿Cuál es la historia completa?» Carlos miró hacia la selva oscura, como si esperara ver enemigos emergiendo de las sombras. La operación Hermano Mayor no se trataba de infiltrar carteles, se trataba de controlarlos. La CIA quería gestionar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, no detenerlo. Eso es paranoia, Carlos. ¿Lo es? ¿Por qué crees que Morales tenía tanta información precisa sobre las operaciones del cartel? ¿Cómo crees que sabíamos exactamente dónde atacar y cuándo? Carlos sacó una USB del bolsillo. «Todo está aquí. Transferencias bancarias, órdenes operacionales, registros de comunicaciones. La Fuerza Multinacional Antinarcóticos no combate el narcotráfico. Lo administra». Esperanza tomó la USB con manos temblorosas. «¿Por qué me estás dando esto?» «Porque tú eres lo único bueno que queda de la familia Delgado. Porque a pesar de todo lo que he hecho, sigues siendo mi hermana pequeña». Carlos sonrió tristemente. «Y porque van a matarnos a ambos en las próximas horas». Como respondiendo a una señal, el sonido de motores de helicóptero comenzó a crecer en la distancia. «Morales», murmuró Esperanza. «No solo Morales, Herrera también vendrá. Ahora que sabes demasiado, eres tan peligrosa para ellos como yo». Los helicópteros se acercaban rápidamente. Esperanza podía ver las luces de búsqueda comenzando a barrer la selva. «¿Qué hacemos?» Carlos revisó su rifle. «Tú vas a salir de aquí. Yo voy a darles el show que esperan. No te voy a dejar otra vez. No tienes opción». Carlos la empujó hacia el extremo sur del puente. «Hay una canoa escondida en la orilla, 50 metros río abajo. Síguelo hasta el puesto de la Guardia Nacional brasileña en Tabatinga. Entrégales esa USB, Carlos. Vete», gritó, mientras las primeras balas comenzaban a silbar sobre sus cabezas. Esperanza corrió hacia la selva mientras Carlos abría fuego contra los helicópteros que se acercaban. El sonido de la batalla llenó la noche.
Gritos, explosiones, el rugido de las ametralladoras. Encontró la canoa donde Carlos había dicho. Mientras se alejaba por el río, pudo ver las llamas naranjas iluminando la selva donde había dejado a su hermano. No sabía si estaba vivo o muerto, pero había cumplido su promesa de protegerla una última vez. 3 días después, Esperanza estaba en una sala de interrogatorio en Brasilia, contando su historia a oficiales de la Policía Federal brasileña. La USB contenía evidencia suficiente para desmantelar la operación Hermano Mayor y exponer la corrupción que llegaba hasta los más altos niveles de múltiples gobiernos. El coronel Morales fue arrestado en México. María Herrera desapareció antes de que pudieran encontrarla. Y Carlos fue reportado como muerto en combate, otra víctima más de la guerra contra las drogas. Pero Esperanza sabía la verdad. Su hermano había muerto 3 años atrás en una autopista de Caracas. El hombre que había conocido en la selva era otra persona, alguien forjado por la traición y la violencia. Y ese hombre había elegido sacrificarse para que ella pudiera vivir. 6 meses después, Esperanza trabajaba como instructora en la Academia Militar Brasileña, enseñando a jóvenes oficiales sobre los peligros de las operaciones encubiertas y la importancia de la lealtad verdadera. En su escritorio guardaba 2 fotografías, una de ella y Carlos como niños en la playa de La Guairá y otra del puente donde se habían despedido por última vez. Entre ellas, la USB que había cambiado todo, ahora vacía pero mantenida como recordatorio de que la verdad siempre tenía un precio. Algunas noches, cuando el viento soplaba desde el oeste, Esperanza podía jurar que escuchaba la voz de Carlos susurrando por la radio. Águila Roja, misión cumplida.